Rose en verdad se fue y me siento terrible. Tal vez cometí un grave error. Todos cometemos errores. Durante 12 temporadas, Two and a Half Men nos condicionó a creer que estábamos viendo una inofensiva comedia de situación. Nos enseñaron a reírnos de los enredos, los excesos y las situaciones incómodas de los protagonistas. Pero ¿qué pasaría si apagamos esas risas grabadas y analizamos la serie con la frialdad de un investigador forense? Lo que emerge de las sombras no es una comedia, sino una de las historias de terror doméstico, secuestro prolongado y homicidio más perturbadoras de la ficción contemporánea. Hoy vamos a deconstruir la relación entre el compositor Charlie Harper y su vecina Rose. No la veremos como la marginada inofensiva y peculiar que la televisión nos vendió, sino como lo que realmente es: una depredadora sociópata con recursos ilimitados, formación en manipulación psicológica y una obsesión que terminó en una ejecución brutal a plena vista del público. Prepárense para descubrir la oscura verdad que Hollywood escondió detrás del precio de la risa. No esperarás que vuelva a lo que tuvimos sin un compromiso. ¿Compromiso? Sí, creo que deberíamos casarnos. ¿Casarnos? Y vender la casa en Malibú y mudarte a un barrio que ame a los niños aquí en Londres. ¿Niños? ¡Niños! Tendremos niños, por supuesto. Para entender cómo Rose pudo llevar a cabo su campaña de terror durante una década sin terminar en prisión, tenemos que hablar de su perfil socioeconómico. En el mundo real, los acosadores comunes cometen errores y son arrestados. Rose, en cambio, era una entidad intocable. Pertenecía a la élite financiera mundial, era dueña del 49% del banco privado de su padre y tenía participaciones mayoritarias en los campos petroleros de su madre. Esta inmensa riqueza le daba ingresos ilimitados, permitiéndole dedicar su vida entera a la persecución sistemática de Charlie. Con ese dinero, falsificó identidades, adquirió propiedades subterráneas y operó con total desprecio por la ley. Pero su mayor inversión fue comprar el silencio de la familia de la víctima. Cuando Alan Harper estuvo a punto de ir a la cárcel por un fraude piramidal, Rose pagó la deuda. No fue caridad, fue un chantaje maestro. Al pagar esa deuda, aseguró la complicidad de la avariciosa y narcisista familia Harper, quienes jamás tendrían los recursos legales para enfrentarse a un conglomerado petrolero en un tribunal. Rose no solo rompió la ley, compró a sus propios testigos. Oh, no. Yo le soy leal a mi hermano. No puedes comprar mi silencio con un cheque. ¿Con efectivo? ¿Tienes efectivo? La riqueza no era su única arma, su mente era igualmente letal. Rose se graduó de Princeton en 2 años y obtuvo una maestría en psicología en Stanford, convirtiéndose en terapeuta. Utilizó esta educación académica no para curar, sino para aplicar tácticas de manipulación, aislamiento y gaslighting sobre Charlie, aprovechándose de su grave alcoholismo para quebrar sus defensas. Aquí es donde entra el perturbador doble estándar de la cultura pop. Imagina por un segundo que los roles estuvieran invertidos. Un hombre enorme y multimillonario irrumpiendo a la fuerza en la casa de una mujer soltera, escalando su balcón por la noche, husmeando en su ropa interior, destruyendo sus relaciones amorosas y agrediéndola físicamente. Sería considerado un monstruo, pero Rose se benefició del privilegio de inofensividad percibida por ser una mujer atractiva y peculiar. Durante años cometió delitos atroces, como allanamiento de morada constante y agresiones con pegamento industrial, actos que en la realidad significarían agresión agravada y mutilación. La serie excusó su comportamiento, normalizando el acoso y enseñando a la audiencia que sus crímenes nacían de un amor incomprendido.
Después de 8 años de asedio, la resistencia mental de Charlie colapsó y aceptó huir con ella a París en un viaje que marcaría su perdición. En Europa, lejos de cualquier jurisdicción conocida, Rose ejecutó el crimen perfecto. La historia oficial dictaba que Charlie murió tras resbalar frente a un tren en el metro de París después de ser infiel, pero años más tarde, la serie reveló que Rose orquestó un intento de homicidio deliberado, empujándolo a las vías. Por un giro macabro, Charlie sobrevivió, pero una gabra fue atropellada por el tren en su lugar. Con una sangre fría clínica, Rose sometió y amordazó a Charlie para secuestrarlo. Usando sus millones, burló a las autoridades francesas y logró certificar legalmente los restos carbonizados del animal como las cenizas de Charlie Harper. De regreso a Estados Unidos, subió al podio en el funeral y le mintió a la familia sin pestañear. Para explicar la falta de un cuerpo, Rose afirmó literalmente que Charlie explotó como un globo lleno de carne tras el impacto, y gracias a la apatía y el egoísmo de la familia Harper, que nunca exigió una autopsia o investigación formal, el crimen quedó totalmente impune. Charlie Harper fue el amor de mi vida y un maravilloso, maravilloso hombre. Resbaló en la plataforma del metro enfrente de un tren que se acercaba y su cuerpo explotó como un globo lleno de carne. Lo que ocurrió después convierte a esta historia en un thriller de terror psicológico puro. Rose compró una propiedad en Sherman Oaks, Los Ángeles. Debajo de la casa, acondicionó un calabozo subterráneo en forma de pozo profundo, inspirado en la película El silencio de los corderos. Allí, arrojó a Charlie Harper y lo mantuvo prisionero 4 años agonizantes. La forma en que lo mantuvo vivo revela su siniestra inteligencia clínica. La dieta del cautiverio consistía estrictamente en atún y vodka, entregados en una canasta. El atún evitaba que muriera de hambre, pero el vodka tenía un propósito psiquiátrico perverso. Charlie padecía de un alcoholismo grave. Si Rose le cortaba el suministro de golpe, sufriría convulsiones letales por abstinencia aguda. Al mantenerlo ebrio constantemente, Rose aseguraba su sumisión química. El alcohol apagaba sus gritos, evitaba cualquier motín físico y aceleraba la desconexión total de su cerebro con la realidad. Durante esos 4 años, mientras él se pudría en un agujero, Rose continuó frecuentando a la familia Harper y acosando al nuevo dueño de la casa, Walden Schmidt, con absoluta frialdad. Hora de comer. Atún con pan tostado, con vodka. Ay, no me mires así. ¿Necesitas comer? Estar años encerrado en la oscuridad y sometido a la dependencia química tuvo un efecto devastador. El mutismo absoluto de Charlie durante su cautiverio fue la prueba de un quiebre psicológico irreversible, una psicosis severa inducida por el trauma. Eventualmente, por un error de cálculo, Charlie logró escapar del pozo, pero el hombre que emergió a la superficie no corrió a la policía a buscar ayuda. La brutalidad del encierro borró su racionalidad y lo transformó en un ser dominado por la paranoia y la sed de venganza. Su odio creció al descubrir que su familia, en especial Evelyn y Alan, celebraban su muerte y se aprovechaban de su fortuna. Charlie inició una campaña de terrorismo psicológico contra ellos. Envió mensajes encriptados y paquetes amenazantes que contenían botellas de whisky y cuchillos afilados. El secuestro fue tan efectivo que la mente de la víctima se distorsionó por completo, convirtiéndolo en un reflejo de su propia acosadora. Charlie Harper ya no quería justicia legal, ahora solo buscaba derramar sangre. Voy a la casa y las vas a pagar. Debe haber un error de número. Tú jamás pagas por nada. Este descenso a la locura culmina en uno de los desenlaces más bizarros de la televisión. La silueta de Charlie llega a la puerta de su antigua mansión en Malibu, presuntamente para confrontar y asesinar a su hermano y a Walden.
En ese mismo milisegundo, se escucha un helicóptero en el aire y un piano de gran cola masivo es lanzado en caída libre. El instrumento impacta directamente sobre él, aplastándolo y matándolo en el acto. Sabemos que la excusa fuera de cámaras fue la venganza personal del creador Chuck Lorre, pero si mantenemos el rigor de nuestro documental criminológico, la justificación interna dentro de la historia es escalofriante. Rose acababa de perder a su rehén, sabía que un Charlie libre la delataría y expondría su calabozo en Sherman Oaks y sus crímenes internacionales. Frente a la ruina legal inminente, activó su plan de contingencia definitivo. Utilizando su riqueza ilimitada, contrató mercenarios para pilotar ese helicóptero. El uso de un piano de gran cola, el símbolo de la carrera musical de su víctima, es la firma macabra de una mente psicopática. Rose orquestó esta ejecución pública desde el aire para borrar la única evidencia viva de sus atrocidades. Le van a entregar a alguien un piano por helicóptero. Es una de las extravagancias que Charlie haría. No, es un piano igual al que él tenía. ¿Y viene hacia aquí? El mensaje final que esta historia nos deja, una vez que eliminamos las luces y las carcajadas, es sombrío y desolador. La justicia es una ilusión cuando el depredador pertenece a la élite socioeconómica intocable. Es cierto que Charlie Harper era un hombre defectuoso y un narcisista, pero su castigo fue brutalmente desproporcionado. Fue drogado, secuestrado, enterrado en vida, inducido a la locura y finalmente ejecutado por aplastamiento masivo. Y gracias a la avaricia y la ceguera de su propia familia, que nunca investigó la verdad, el crimen quedó sepultado en el olvido. Lo más aterrador es que Rose nunca enfrentó ninguna consecuencia legal. Al contrario, institucionalizó su maldad. Hacia el final, la vemos tomando bajo su tutela a Bridget, la ex esposa de Walden, enseñándole sus tácticas de vigilancia, infiltración y acoso psicológico. Rose aseguró que su legado de manipulación criminal continuara con la siguiente generación de acosadoras. La tragedia de Charlie y Rose no es una simple comedia de enredos, es la autopsia meticulosa de un homicidio cometido a plena luz del día. Es una advertencia sobre cómo la sociedad ignora la violencia doméstica cuando se disfraza con atractivo femenino y millones de dólares en el banco. Y todo esto sucedió mientras el mundo entero simplemente se reía. ¿Y tú? ¿Te habías dado cuenta de lo oscuro que era realmente el arco de Rose y Charlie? ¿O también caíste en la trampa de las risas enlatadas? Déjame tu teoría en los comentarios. No olvides suscribirte para más autopsias narrativas. Nos vemos en el próximo video.